Mi nombre es William Alberto Quimbay Castro, soy secretario de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República, ANEBRE, sindicato del Banco Central Colombiano. ¿Qué está pasando en el Banco de la República? Hace poco, la administración del banco tomó la determinación de cerrar varias tesorerías dentro de diferentes regiones del país y entregarle esos servicios de banca central pública y gratuita a empresas privadas. Entonces, contradice de alguna manera su misionalidad y los procesos que debe cumplir de cara a las responsabilidades que tiene como Banco Central. Las tesorerías que se cerraron venían cumpliendo su función con una planta, entre comillas, adecuada, y nosotros lo que criticamos es que lo que se está haciendo es subcontratar y entregarle a empresas privadas estas funciones misionales, lo que ha traído varios problemas, no solo dentro de la planta de personal, sino a nivel de la economía regional. Por ejemplo, hemos evidenciado que hay ciudades como Leticia, Pasto, entre otras, que posteriormente al cierre de la tesorería del banco, tienen problemas de circulación de efectivo, tienen problemas en la calidad de la moneda y del billete circulante, y algo mucho más preocupante es que ya empezaron a presentarse problemas de inflación dentro de las regiones, porque al no existir esa posibilidad de tener el cambio disponible a través de la circulación de la moneda y el billete, pues el comercio de bienes y servicios está empezando a redondear cifras por lo alto ante la precariedad del efectivo circulante que hay en esas diferentes regiones. El Banco de la República está encargado de la política monetaria, ¿sí? Mucha gente, digamos, como para simplificarlo un montón, eso implica, por un lado, eso, imprimir la moneda que todos usamos y sacarla como al mercado. Y por otro lado, el control de la inflación, ¿cierto? Y bueno, y temas de tasa de cambio y cosas así por el estilo. Lo que yo creo que la gente más conoce es ese tema de la inflación, pero pues relacionado con las decisiones que toma la junta directiva, de subir o bajar las tasas de interés para intentar controlar la inflación. Lo que su merced nos está diciendo es que precisamente por esta subcontratación con empresas privadas, lo que está faltando es moneda, ¿cierto? En ciertas regiones del país, y eso está llevando a disparar los precios. Esa precarización laboral se está traduciendo en una ausencia del Banco de la República en las diferentes sucursales del país, en las diferentes capitales del país, y eso ha conllevado a que la precariedad en el tema de la circulación del efectivo eleve precios y genere temas de inflación. Y con una preocupación adicional, y es que el Banco de la República, por ejemplo, en el tema de fabricación y emisión de la moneda, tiene una fábrica en la ciudad de Ibagué, para no ir más lejos y poniendo un ejemplo claro, tiene una fábrica en la ciudad de Ibagué que produce la moneda, y los comerciantes, por ejemplo, en la ciudad de Ibagué tienen que viajar hasta Bogotá para traer la moneda desde Bogotá, cuando el Banco de la República tiene su fábrica de moneda y cerró su sucursal en la ciudad de Ibagué para entregarle esos puestos de trabajo y esa función de la tesorería a empresas transportadoras de valores que no tienen primero ni la infraestructura, ni la capacidad, ni el personal suficiente e idóneo para poder cumplir con esa función de la circulación efectiva de la moneda. La fábrica sigue abierta, Chamil, a pesar de que la administración del banco ha tratado de subutilizarla y a pesar de que la administración del banco ha venido aumentando la importación de moneda, es decir, ya tenemos casi que un problema de soberanía monetaria, porque pues la moneda principalmente está llegando del extranjero, pero la fábrica no se ha cerrado, lo que se está haciendo es que se está subutilizando a pesar de que tiene toda la maquinaria disponible y el personal atento para trabajar y producir esa moneda. No vemos la necesidad de que esa moneda se importe, pero lo más digamos, lo más preocupante es que se empiecen a cerrar las tesorerías
con la excusa de que se van a potenciar las áreas culturales, y eso no ha sido tan cierto, y con la excusa de que el número de cambios o la operación del Banco de la República en esas zonas no amerita tener una tesorería dentro de cada una de esas ciudades, y que por tal razón se la van a entregar, o esas funciones se las van a trasladar a un tercero que nosotros, nuevamente reitero, consideramos que no tiene ni la capacidad ni la idoneidad para poderlo hacer. Esa moneda que se está importando ¿de dónde? Principalmente se fabrica, las importaciones están llegando de Europa, y nosotros sí pues, alertamos a la comunidad, alertamos y hacemos un llamado a las comunidades y a las regiones para que aquellas ciudades en donde el Banco de la República levantó las tesorerías, cerró su tesorería, a través de acciones populares puedan requerir al Banco de la República ante los operadores jurídicos para que preste los servicios que la Constitución y la ley le obligan. O sea, mañana estos privados europeos, si nos cortan el chorro, vamos a tener un problema grave de soberanía monetaria. Ese aumento creciente de la importación en algún momento podría traer esa problemática. Por eso nosotros hemos instado a la administración del banco a que la producción de la moneda se haga dentro de la fábrica de la moneda, en la central de efectivo del Banco de la República, cuando de billetes se trata también. Pero principalmente nuestro problema ha sido la distribución y la emisión de la moneda metálica. Entre ellas, por ejemplo, las monedas conmemorativas, también para ponerle un ejemplo, recientemente salió la moneda conmemorativa de la Pola. Sí. Esa moneda conmemorativa no fue fabricada en Colombia, sino que fue traída del exterior, y la excusa, digamos, la excusa además de costos, era que la fábrica de la moneda, pues, digamos, no tenía toda la capacidad y la posibilidad de hacer la moneda que se requería. Eso es totalmente falso. La fábrica de la moneda tiene toda la capacidad para poder producir esa moneda conmemorativa y hacerla llegar a todas las sucursales y a todas las sedes y a todas las capitales del país. Cabe recordar que en la tesorería en Bogotá hubo largas filas para poder adquirir esa moneda conmemorativa, incluso hubo desórdenes aquí en Bogotá, y en muchas ciudades del país muchos ciudadanos se quedaron sin la posibilidad de acceder a esa moneda conmemorativa, en razón a que la administración del banco, en vez de producirla en la fábrica de moneda, la importó y la trajo en muy pocas cantidades al país. Me da la impresión que lo que quiere la administración del banco es deshacerse de ustedes. Sí. Digamos que la intención manifiesta ha sido cerrar las tesorerías, despedir los trabajadores, generando aún así un mayor desempleo dentro de las regiones y las ciudades donde la administración, donde el Banco de la República tenía presencia, y donde el Banco de la República ha sido un dinamizador muy activo de la economía y de los procesos monetarios y de los procesos económicos de las regiones. Casi que la intención manifiesta es privatizar el Banco de la República para entregarle esas funciones de la banca. No sabemos si a Sarmiento Angulo en concreto, hacia allá podemos estar yendo, pero principalmente a empresas privadas, a empresas transportadoras privadas de valores, que aún precarizan más y maltratan más a los trabajadores, porque hemos encontrado evidencias a través de organizaciones sindicales hermanas en las diferentes empresas de transporte de valores, que permanentemente sufren la violencia laboral de estas empresas. ¿Quiénes son las personas que están tomando estas decisiones? Digamos que los directos responsables de estas decisiones pues son el Consejo de Administración, la Junta Directiva del Banco de la República. En segundo lugar, hay unos brazos de esa Junta Directiva a través de direcciones medias, en especial la Dirección de Gestión Humana, con su funcionaria Verónica Rocha Corredor, que es una funcionaria que llegó del Grupo Aval y, digamos, del riñón de Sarmiento Angulo, y hemos podido identificar que llega ella además con un ejército de funcionarios también provenientes de ese sector privado, que lo que han hecho es proponerle a la administración del Banco de la República la privatización de determinadas funciones misionales y públicas de la banca central. Entonces, a través de esta funcionaria se han venido agenciando
distintos procesos de marchitamiento y exterminación de la planta de personal. Sumado a eso, la negativa en el reconocimiento de los derechos pensionales de muchos trabajadores que llevan décadas y décadas al servicio del Banco de la República y que durante años han trabajado en el emisor y hoy en día están viendo negados el reconocimiento de sus derechos pensionales por parte de esta administración. Cabe resaltar que esta funcionaria, insisto, Verónica Rocha Corredor, ha venido a implementar una política de privatización de los servicios de la banca central. ¿Su merced tiene el dato de cuándo llegó Verónica ahí a esa gerencia? Bueno, esta funcionaria llegó a la Dirección General de Gestión Humana hace más o menos ya 2 años pasados. Y obviamente que ella no llega sola, vuelvo, insisto, sino llega con algunos otros funcionarios que han venido a acomodarse dentro de la planta del Banco de la República para implementar políticas que, por ejemplo, atacan el empleo, como cerrando la posibilidad de que existan puestos de trabajo en el Banco de la República, y como sindicato del Banco Emisor nosotros hemos estado reclamando que exista una ampliación de esa planta de personal principalmente para que los jóvenes y las mujeres tengan acceso a un empleo digno y de calidad. Más o menos llega por el mismo, pues como por la misma temporada que llega la hija de Alicia Arango a la junta directiva del banco también, ¿sí? Bueno, las personas que están viendo este programa, si han visto los programas de estos últimos meses, pues saben que yo estoy haciendo precisamente una investigación sobre Sarmiento Angulo. Y algo que sí me he dado cuenta es que, bueno, por ejemplo, esta señora Verónica venía del Banco de Bogotá, sí, trabajó para el Banco de Bogotá. Y normalmente lo que ha hecho Sarmiento con sus empresas es llegar y perpetrar masacres laborales para bajar los costos. Y aparentemente esa es la lógica también con la gente que llega en estas puertas giratorias de sus empresas privadas a estas instituciones públicas. Y esta no es cualquier institución pública, finalmente, es la encargada de la política monetaria. Es importante mencionar que en gran medida, principalmente 3 empresas transportadoras de valores han captado el negocio del traslado y el suministro de efectivo a la banca, a los bancos comerciales. Prosegur, que es una empresa española que compró hace algunos años lo que antiguamente se llamaba Thomas Gregg Sons. Ok. Transportadora de valores del sur, o TBS, y la empresa Brinks, principalmente. Existen otras como Atlas, por ejemplo, que ya llevan mucho en el mercado, ya llevan bastante tiempo en el mercado colombiano, pero principalmente estas 3 han sido las que han venido captando los servicios de la banca central y han sido las que han venido tratando de reemplazar la figura del Banco de la República en distintas zonas del país. De hecho, pues hasta el Banco de la República les está entregando sus instalaciones. Denunciamos, por ejemplo, que no, esta gente al llegar a las ciudades a prestar estos servicios de banca central, ni siquiera tenían instalaciones, les tocó adecuar a último momento para poder recibir los servicios, y muchos de ellos, muchas empresas de estas, están prestando los servicios desde las mismas instalaciones del Banco de la República. Y nosotros sí quisiéramos que se hicieran unos procesos de verificación de parte de la Auditoría General del Banco, pero desafortunadamente el auditor general hace oídos sordos porque pues es un auditor que lleva más de 20 años en el mismo lugar y aparentemente nunca ve nada, y todos sus informes y todas sus reseñas de la operación del Banco de la República al parecer son perfectas, pero nosotros sí llamamos la atención para que hayan procesos de verificación de lo que está sucediendo en la banca central. Este auditor, cabe mencionar que está nombrado desde el gobierno Samper, Luis José Orjuela Rodríguez. Es un cargo de libre remoción y nombramiento, y nosotros solicitamos, ojalá a través de este programa, y como lo hemos hecho a través de distintos medios de comunicación, que el Ejecutivo, que es en cabeza del presidente Gustavo Petro, quien es el encargado de poder revisar
la continuidad de personas como este señor en este cargo, pongan sus ojos sobre la auditoría del banco para que haya un cambio en la dinámica evaluativa y de revisión de los procesos de la banca central. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con este gobierno? Hemos apoyado desde el principio la llegada del progresismo al poder. Antes, durante y en ocasiones futuras vamos a estar de la mano con el presidente de la República apoyando las reformas, las distintas reformas. De hecho, pues hemos tenido contradicciones con la administración del banco porque pues la administración del Banco de la República apoyó las reformas del gobierno Duque, pero le ha puesto muchas trabas a las reformas del gobierno Petro y eso lo observamos con mucha atención y lo criticamos de manera permanente. Y por tal razón también llamamos al Ejecutivo Nacional para que ponga sus ojos sobre el Banco de la República y también al Legislativo para que en las comisiones en las cuales hacen parte los altos funcionarios del Banco de la República, entre ellos el gerente general, a la hora de entregar sus informes, se cuestione el modelo de la banca que en este momento, el modelo de banca central que en este momento se está aplicando al país porque consideramos que este modelo de la banca en gran medida perjudica el bolsillo, el empleo y la productividad del pueblo colombiano. ¿Cuál ha sido el mensaje del gobierno sobre todos estos cuestionamientos? Bueno, la verdad hasta ahora no hemos recibido una respuesta concreta de parte del gobierno. Hemos enviado varios mensajes con diferentes congresistas del pacto, con personas cercanas a todo el pacto histórico, pero no hemos podido recibir una respuesta en razón a que nosotros hemos solicitado que el presidente de la República utilice sus facultades para modificar los personajes que están al interior de la Junta Directiva del Banco de la República, en razón a que, como lo dijo Salomón Kalmanovich en alguna de sus entrevistas, las calidades técnicas de algunos codirectores del Banco de la República han venido en detrimento. Y segundo, porque consideramos que el Banco de la República se ha venido politizando. Sus decisiones, por ejemplo, dentro del gobierno Duque, obedecieron más a una política de Estado y a una política que desde la presidencia y desde el partido de gobierno en su momento se tenía. Y en este momento los últimos nombramientos que se han tenido al interior del Banco de la República no han respondido a las calidades técnicas. Hablo, por ejemplo, para ser más puntuales, del caso de la persona que usted mencionó, Viviana La hija de Alicia Taboada, Arango. es hija de Alicia Arango, una exministra del Trabajo que le dijo al pueblo colombiano que un ingeniero no se necesitaba más de 2 horas. Y así en relación con algunos otros codirectores, por ejemplo, que vienen siendo parte de una puerta giratoria que, como usted bien lo nombró, se ha venido dando dentro del Banco de la República con otros órganos económicos de la nación. Ejemplo, un codirector del Banco de la República fácilmente termina siendo superintendente financiero, como el caso de Gerardo Hernández, que fue sancionado por el caso Interbolsa. Después pasan a ser asesores del Banco Interamericano de Desarrollo, pasan a ser asesores del Fondo Monetario Internacional para Colombia, luego pasan a la banca privada y de esa banca privada dan otros saltos a otras instituciones públicas o privadas. El caso Carrasquilla fue el más emblemático de todos, con el tema de los bonos de agua, por ejemplo. Ese es el caso más emblemático. Alberto Carrasquilla fue el que prácticamente fue el detonante Ah, de la salió por bomba un tema social. de ley de cuotas, ¿cierto? Así es, sale por un tema relacionado con ley de cuotas. De hecho, al interior de la ciudadanía hubo varias demandas por eso. Pero pues ese es el caso, digamos, más representativo de lo que puede ser una puerta giratoria dentro del Banco de la República que viene a hacerle daño a las decisiones que se toman dentro de esta institución que supuestamente utiliza el argumento de la independencia para tomar un montón de decisiones que van en contra del pueblo colombiano, pero la gente, digamos que no, o la ciudadanía no capta con facilidad ese tipo de situaciones porque estos funcionarios se camuflan muy bien y se esconden por periodos para poder generar las condiciones de sus nombramientos en las distintas instituciones económicas del país.
Sí, es que yo creo que lo más difícil de entender de las puertas giratorias es que, pues que no son ilegales, ¿cierto? O sea, la gente en medio de la legalidad puede, digamos, estar en la junta directiva del banco, después ir a la superintendencia, después ir a un banco de Sarmiento Angulo, después volver otra vez, no sé, al Ministerio de Hacienda. Y es eso lo que pasa y que es un problema más bien ético y es un problema ético que finalmente termina perjudicándonos a todos porque toman decisiones que favorecen al sector financiero desde estas instituciones públicas o a ciertos grandes capitalistas pues en mi opinión las disfrazan dentro de un lenguaje pues muy técnico que si uno no lo ha estudiado, pues queda perdido. Y con eso, digamos, no sé, la gente del común como usted y como yo puede decir, no, pues si este man habla tan complicado es porque tiene la razón, ¿sí? Y todos vienen más o menos de las mismas universidades, o sea, si uno revisa los que han hecho parte de la junta directiva del banco, pues la mayoría son de los Andes. Y no es un problema, digamos, de estigmatizar a la universidad, sino que finalmente todos están formados bajo una misma escuela y todos tienen esas mismas conexiones políticas y se hacen favores entre ellos. Y eso es lo grave es eso, porque normalmente cuando uno, digamos, cuestiona a estos técnicos, dicen, pero es que yo tengo derecho a trabajar, pero trabaje para la ciudadanía, ¿no? O pues yo no sé usted cómo la ve. Pues Chamil, que no sea ilegal no significa que no sea inmoral, por varias razones. Muchos de ellos terminan siendo empleados de Sarmiento Angulo. Voy a poner el caso, por ejemplo, de Gerardo Hernández Correa, que fue codirector del banco, luego va a ser superintendente financiero y ahora hace parte de una de las áreas jurídicas del Banco de Bogotá. Eso es lo que Imagínese, ¿cómo carajos puede finalmente como superintendente financiero sancionar alguna irregularidad del grupo Aval si al final el que le terminó dando camello después apenas salió de ahí fue el mismo Sarmiento Angulo? O sea, el man no iba a sancionar a Sarmiento Angulo. es más, casi que hicieron un enroque entre Gerardo Hernández, que llega al Banco de Bogotá, y esta funcionaria Verónica Rocha, que viene del Banco de Bogotá al Banco de la República. Entonces, lo que uno empieza a determinar es que precisamente se empiezan a tejer esas relaciones de poder entre las diferentes instituciones privadas y públicas que dan la oportunidad para que el Banco de la República, como es costumbre, utilizando el argumento de la supuesta independencia que le da la constitución política, tome decisiones que favorecen más a los bancos comerciales, a las entidades financieras y al sistema financiero en general, incluso a los fondos privados. Son decisiones que y de manera muy importante los benefician y les hacen ganar todos los días miles de millones de pesos. Para no ir más lejos, en el marco de la pandemia, por ejemplo, el Banco de la República decide reducirle el encaje bancario a las instituciones financieras. Para explicar, el encaje bancario es la plata que deben tener los bancos comerciales en las bóvedas del Banco de la República como soporte para sus transacciones. Este porcentaje de encaje bancario se reduce y lo que hacen las juntas directivas de los grandes grupos financieros es salir a repartir, reunir las juntas directivas y repartir dividendos. Eso quiere decir que el Banco de la República tomó una decisión para enriquecer más a los bancos comerciales en medio de una pandemia que golpeaba brutalmente, sobre todo a las personas menos favorecidas. Digamos que esa fue una de las decisiones que tomaron. El manejo de la tasa de interés ha sido, por lo menos en el marco de la pandemia, todos debemos recordar que quienes más ganaron dinero en la pandemia fueron los bancos. Claro. Esa ganancia se da en razón a las decisiones en parte que toma la directiva del Banco de la República, porque le reduce significativamente la tasa de interés a los bancos, es decir, la plata la plata que el Banco de la República le presta a los bancos comerciales para que se la preste a sí mismo a los ciudadanos, y esta tasa de interés desafortunadamente nunca fue recíproca
al pueblo colombiano, y muchas personas cuando fueron a pedir créditos en las instituciones financieras, esa tasa de interés o no les asignaron el crédito o esa tasa de interés desafortunadamente nunca les llegó, esa reducción de la tasa de interés nunca les llegó. Claro, porque el problema es que el Banco de la República es autónomo por decisión de la Constitución del 91, pero no tiene un control democrático. Entonces, el Banco de la República no le da cuentas a nadie. Él se da cuentas a sí mismo, o bueno, por lo menos la junta directiva del banco no le da cuentas a nadie. Y eso es grave porque pasan estos problemas que su merced está mencionando, o sea, lo del encaje bancario, para devolvernos un poquito. Finalmente, digamos, reducir el encaje debió haber servido para que los bancos le dieran créditos baratos a las personas pues que estaban sufriendo problemas económicos en medio de la pandemia. Y lo que termina pasando es otra cosa. ¿Por qué? Pues porque no hay manera de controlar democráticamente el objetivo de esa reducción. O sea, la Junta en ningún momento le dijo a los bancos privados: tienen que darle esa plata, es a los ciudadanos, y se la terminaron dando fue a los accionistas. ¿Qué pasa cuando ustedes han cuestionado esa falta de controles democráticos que tiene la Junta Directiva del banco? El Banco de la República son sus trabajadores, pero que la alta administración, o sea, esa administración del Banco de la República, ha sido quien ha venido generando esas políticas de empobrecimiento de la ciudadanía. Nosotros sí hemos hecho seguimiento y permanentemente estamos vigilando y denunciando que la administración del Banco de la República toma decisiones económicas primero para favorecer a la banca privada por un ordenamiento neoliberal, es decir, haciéndole caso a los lineamientos neoliberales que vienen del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, y que esos lineamientos, pues precisamente lo que han hecho es generar privatización, desempleo, precarización y además de eso, pobreza dentro de la ciudadanía. Muchas de las políticas que ha tomado el Banco de la República las terminamos pagando, esos platos rotos los terminamos pagando nosotros y los van a pagar muchas generaciones más, porque para no ir más lejos, el Banco de la República, por ejemplo, en el marco de la pandemia, dijo que no iba a endeudar, la administración dijo que no iba a endeudar la banca central y desafortunadamente no fue así. El Banco de la República, meses después de haber negado que iba a solicitar créditos a instituciones extranjeras, termina aceptando una línea de crédito flexible, crédito que vamos a pagar nosotros dentro de los impuestos. Es más, ese crédito que se dio a la banca central fue trasladado al presupuesto general de la nación del gobierno Duque. Eso quiere decir que esa plata, desafortunadamente, casi que en su gran mayoría ya se gastó. No, estamos hablando de 9.800 millones de dólares, ¿sí? ¿Y alguna razón en especial para pedir ese montón de plata, o porque sí? No, pues fue una decisión de la Junta Directiva. Es más, digamos que el Banco de la República lo hace público a través de su página web el 29 de abril, cuando dice que el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo acuerdo por 2 años a favor de Colombia en el marco de la línea de crédito flexible por un monto de derechos especiales de giro de 7.155 millones. Ok. Que equivale a cerca de 9.800 millones de dólares. Vale. Y ese es el problema, no hay un control democrático, entonces van Nosotros pidiendo quisiéramos plata. saber dónde está esa plata, en qué se gastó, dónde está, Exacto. qué infraestructura se creó con eso, qué empleos se generaron con eso, qué margen de productividad se amplió con eso. Desafortunadamente nunca lo vimos. Sí, o porque pudieron haber agarrado esa plata y regalársela a Sarmiento Angulo en tasas de interés bajísimas, y el hombre con esa plata pues hace lo que hace. Pues, Eh, Chami, para no ir más lejos, por ejemplo, la deuda externa de Colombia sumó 187.000 millones de dólares en enero, a enero de este año, y representó el 54.2% del PIB. Eso es una brutalidad.
sea, esa plata no la vamos a alcanzar a pagar ni siquiera en 2 generaciones de trabajo. Y esa deuda, la mitad de esa deuda los dueños de esa deuda son los mismos bancos privados, entre esos el propio Grupo Aval. La mitad de esa deuda es plata que Sarmiento Angulo le presta al Estado y que nosotros le pagamos. O sea, el negocio termina siendo completamente redondo. Sí, esa es deuda privada que nosotros los colombianos vamos a terminar pagándole a Sarmiento Angulo. Y sin contar con que el Banco de la República le entrega, para conocimiento de los ciudadanos, le entrega a Sarmiento Angulo la plata a una tasa, se la entregó en el marco de la pandemia casi al 1%, hoy está por encima del 10%, pero pues esa tasa de interés, pues comparado con lo que le prestan a la gente en un banco, tiene una diferencia muy grande. Por eso es que es el agiotista más rico y más grande del país. Claro, porque el negocio está ahí, ¿no? El banco le presta a Sarmiento la plata a esa tasa de interés. A nosotros nos la presta a tasas así casi usureras. Y al Estado le presta también plata. Y el Estado le tiene que pagar esa plata. Y ahí por eso hablo del negocio redondo. Y Camil, es, pero mira la contradicción. O sea, el Banco de la República, el Estado, perdón, se endeuda con los privados y el Banco de la República, que es la institución que le puede prestar y puede financiar los proyectos productivos del Estado, no quiere entrar en esa dinámica, digamos, de responsabilidad con el Estado colombiano y facilitarle los recursos que requiere el gobierno para poder generar la producción, ampliar los márgenes de producción, de empleo del Estado. Entonces el Estado termina yendo al sector privado para que le preste, porque desafortunadamente los préstamos del Banco de la República únicamente se dan por una votación unánime de su junta directiva. ¿qué clase de reforma habría que hacer al Banco de la República? Lo ideal sería una reforma constitucional, pero en el marco de las discusiones y las polémicas que ha generado este gobierno con todas las propuestas de reforma Con todo lo que laboral, quiere reformar. con todo lo que se requiere Sí. modificar, la discusión sería tremendamente amplia y no tendría, casi que no tendría fin. Pero en efecto sí puede haber una intervención positiva en el Banco de la República y el Ejecutivo, en cabeza del presidente de la República, puede hacer cambios en los nombres que se encuentran en este momento en la Junta Directiva del Banco para que esas políticas que el gobierno quiere impulsar a través de la banca central se puedan ver realizadas y que vuelva a existir una banca central que en vez de marchitarse, florezca y le permita a las diferentes regiones del país acceder a líneas de crédito, que es lo que nosotros hemos venido planteando desde el sindicato. ¿Qué quiere decir? Que el Banco de la República haga presencia en todas y cada una de las capitales de este país para que a través de sus oficinas se pueda irrigar a través de una política de fomento unos créditos a los que el empresario, el campesino, de hecho todos los sectores productivos puedan acceder y eso le permita la consolidación de fuentes de empleo, fuentes de trabajo, fuentes de productividad y pues entender que la dinámica de la banca central puede cambiar de ser una dinámica especuladora a cambiar a ser una dinámica productiva. ¿Para qué? Para generar trabajo y riqueza, porque lo único que genera riqueza es el trabajo. Eso implicaría también que el Banco de la República tenga oficinas y sedes en las distintas áreas del país, en las distintas zonas del país, y ese Banco de la República tenga una planta de personal que se adecue a las necesidades de esa responsabilidad constitucional, teniendo en cuenta que necesita tesorerías, áreas culturales, porque recordemos que el Banco de la República también es cultura, y se requiere robustecer la cultura del país para que a través del fortalecimiento de esa planta de personal con nuevos trabajadores se potencien las áreas culturales en distintas regiones, en donde el Banco de la República es el único dinamizador de la cultura en esas zonas, en donde los sectores educativos tienen únicamente como fuente de consulta las bibliotecas y los centros culturales y los museos del Banco de la República. Entonces, prácticamente que el Banco Central entra a dinamizar no solo la economía, sino la cultura
y hasta la explotación del oro, porque recordemos que el Banco de la República tiene reservas en oro, reservas que hace poco vendió y fueron muy criticadas, fue muy criticada su venta, pero esa venta y esa compra del oro se la quitamos o se le podría quitar primero a las bandas criminales y el banco entraría a hacer nuevamente la recolección de ese oro a unos precios que de verdad sean justos para no seguirle entregando la compra y venta del oro al mercado negro. Esto último que su merced me dice es importante porque al final ahí nos da muchísimas ideas de lo que puede ser el Banco de la República. Más allá de esos muros de mármol que hay en la carrera séptima con Avenida Jiménez, detrás de esos muros de mármol se toman decisiones muy importantes para el país y se han tomado decisiones trascendentales de la economía y del bolsillo de los ciudadanos. Allá se ha hablado, por ejemplo, de temas como un salario mínimo diferencial por regiones, cosa que es totalmente absurda. Pretender que los trabajadores de las zonas más empobrecidas de este país ganen menos de un salario mínimo legal, porque según el señor Luis Eduardo Arango, investigador del Banco de la República, los salarios son inflacionarios. Esa administración ha tomado la decisión en ocasiones anteriores de apoyar reformas como la tributaria del gobierno Duque en el marco del Ministerio de Carrasquilla, que estallaron en el país y volvieron a este país un polvorín que le costó jóvenes muertos en las calles a los ciudadanos. La administración del Banco de la República le dijo no, por ejemplo, al proyecto de renta básica universal. Se opuso fervientemente a que se utilizaran las reservas internacionales y el dinero del Banco Central, en vez de entregárselo a Sarmiento Angulo, haber podido financiar los proyectos de renta básica que primero solucionaban temas de hambre y segundo tenían la posibilidad de generarle a muchas personas auxilios para poder volver a iniciar su vida económica y laboral. Hay muchas decisiones que se han tomado allí y muchas personas creen que esta institución es impoluta y miren que se han tomado decisiones casi que inmorales y que las decisiones, Chamil, que se tomen en el Banco de la República sean decisiones pensadas en el bienestar de la población colombiana, en la productividad y en el empleo, y no en la especulación del sistema financiero. Es decir, de las máquinas de billetes sale la plata para entregársela a Sarmiento Angulo y que él se haga más rico a costillas del pueblo colombiano, del ciudadano que va a necesitar un crédito, porque acordémonos que la banca también es un servicio público para que la gente tenga la posibilidad de acceder al crédito y poder emprender, poder generar trabajo, poder consolidar empresa, poder invertir en el campo que tanto se necesita. O sea, la banca tiene una responsabilidad con la ciudadanía y no podemos seguir pensando que la banca es eso que nos muestran en los medios tradicionales y hegemónicos de comunicación en Colombia, de que esa banca privada es mucho mejor que una banca pública. Nosotros requerimos que el Banco de la República se potencie, pero también que exista una banca. De hecho, lo hizo Petro con el Banco Agrario. Bajó Sí, lo está haciendo. bajó los intereses que cobra el banco. O sea, ¿por qué los otros? Y el presidente les hizo ese llamado. Hombre, bajen las tasas de interés porque la gente está reventada y necesitamos una banca con un sentido social. Tal cual. Sí, es que eso es. Por eso digo, estoy casi seguro que este no va a ser el último programa, pero creo que aquí ya hemos dado como muchas líneas de conversaciones que espero que se amplíen en el futuro y las personas que vean esto también, si conocen detalles de lo que hemos mencionado acá, es importante que nos colaboren porque al final de eso se trata, de que abramos toda gran revolución empieza con una gran conversación. Sí, Chamil, nosotros estamos dispuestos a que las personas, la ciudadanía, muy concretamente, que sienta que de verdad la administración del Banco de la República le causó un daño, como bien se ha demostrado, al retirar las tesorerías del banco en las diferentes ciudades, que esos ciudadanos se congreguen,
que esos ciudadanos se unan y empiecen a generar acciones populares. Llamamos a la ciudadanía para generar acciones populares que nosotros estamos en capacidad de acompañar como sindicato, como organización sindical del Banco de la República, para que esas ciudades recuperen sus tesorerías, pueda nuevamente tener gente trabajando en el Banco de la República al servicio de las necesidades económicas de las diferentes ciudades del país. Muchísimas gracias, William. Por favor, a Pablo envíele un saludo y nuestro agradecimiento por permitirnos, junto con usted, estar nuevamente pues haciendo este tipo de intervenciones que pues valen mucho para nosotros.